Bien, retornamos a revista Tele15 y aquí estamos, vamos a conversar con Janoy Vargas, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Qué buen día Que para piden ver. que lo traten bien. Qué Como siempre. No, Pero como doctor, siempre. pero ya fue, Como pero ya siempre. fue. Suave, lo que digo es suave. Pero siempre lo hemos tratado si la bien. invitamos es porque se necesita Qué de buen orientación, sobre todo este lunes para mucha gente. Qué buen momento para hablar de psicología. ¿Cómo anda la sociedad psicológicamente hablando en un momento donde venir de una pandemia para mucha gente ha sido un trastorno reflejado en la conducta y en las situaciones mentales? Mira, juntamente con eso y las advertencias que ya no ha venido haciendo la Organización Mundial de la Salud, incluso extendiéndose al 2030, que dice que el 25% de la población va a tener una afección en el orden de la salud mental. En un hogar de 5, uno. Y que va a ser la principal causa de discapacidad. ¿Cómo así? Como lo estamos viendo en el orden, por ejemplo, de la depresión, porque a veces uno entiende que la discapacidad está asociada con la falta específicamente de un miembro. Sin embargo, tú tienes un trastorno depresivo grave, que es de lo que más está dándose en la actualidad, y tú eres una persona que desde el punto de vista productivo, laboralmente, te cohibes porque te falta el ánimo, la motivación, el deseo de inclusión. El amor, Bien. sobre todo. Trastornos por abuso de sustancias psicoactivas generan discapacidad porque hacen al individuo disfuncional en el orden productivo y en el orden social en sentido Usted general. habló de disfuncionalidad, ya yo estaba pensando en otra cosa. Sí, pero tú estás hablando por tu propia condición. No, porque yo sé también que hay un exceso de consumo ¿De qué? de ese tipo de medicamentos que están provocando eso ahora Por mismo falta también. de conocimiento, porque Sí. volvemos a lo Sí, mismo. Y falta el de trabajo que van a conocimiento. tener los psicólogos ahora es justamente ese, y usted me puede decir. Por eso yo comencé la pregunta por ahí, porque aunque los medios no nos hemos hecho eco, porque quizá no manejamos todos los datos, la cantidad de pacientes en los últimos tiempos que se ha quitado la vida, que padece depresión, que le da vergüenza decir que va a un psiquiatra, a un psicólogo. Yo tengo una teoría, la aprendí de un mexicano. Él decía arroz, habichuela y terapia. Yo digo comida, sexo y terapia. Y estamos bien. Partiendo de mi propio estado y de lo que conozco de la terapia y de lo que he vivido. ¿Hacia dónde vamos en una sociedad que quién se quita la vida? Son los jóvenes. Muy raro encontrar un adulto mayor que decida quitarse la vida. Que es mucho decir, porque ahí volvemos otra vez a la idea de discapacidad en un tiempo donde tú debes de ser lo más productivo posible. Por ejemplo, cuando analizamos el fenómeno del abuso de sustancias psicoactivas, la media en edad está en una población joven, en su época de ser productivo. Sí. Y generarse todavía más y proliferarse con el sistema que tenemos y la poca atención a puntos importantes, como qué cosa, la modificación a la ley 5088, que es de droga, que es del 88, y que ha llovido demasiado y que necesita descriminalizar el tema del uso de drogas, no legalizar la droga, que es otra cosa, descriminalizar, es decir, que en vez de tú tener Najayo lleno de personas privadas de libertad que están enfermas de problemática de la adicción, que se comprueba, porque no son traficantes, porque eso es otra cosa. El que consume es otra cosa. Una persona que tú la ves, cuando tú analizas su historial en relación a la familia y la sociedad, que Es tiene un enfermo. tiempo, dejó la escuela, ya no estaba produciendo, se enfermó, porque el sistema ayuda a eso. Entonces esa persona lo que necesita es asistencia, no una ficha, para que después que quiera reinsertarse a la sociedad encuentre que nadie le da trabajo. Entonces voy a reincidir. Sí, pero ¿qué pero- sistema te brinda el gobierno o el Estado para la recuperación? Fuera de las clínicas privadas, que no todas las familias pueden llevar a un miembro a una recuperación, y fuera de Hogar Crea, ¿qué me da el Estado para si pasa en mi familia, Dios me libre, yo pueda llevarlo a un centro de recuperación? Mira, te señalo ahora mismo que los centros de tratamiento, por ejemplo, los que están organizados en el orden religioso, los mismos Hogares Crea, todo eso, ahora mismo tienen una situación difícil porque hace más de 2 años que dentro de esa repartición de los bienes incautados, donde hay un 15% que le toca a los centros que tratan el tema de las adicciones, no reciben nada. Entonces, ¿Que no estamos incautando ya? entonces tú ves, Mínimo. entonces tú ves
que tienen que mandar a los pacientes a la calle. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo no quiero que afecten mi derecho de confidencialidad. Aunque yo tenga un problema y quiera recibir la asistencia, lo pienso bien, como familia y como individuo, porque ninguna familia quiere que le diga, ve a tu hijo en una esquina vendiendo tal cosa en la calle, por ejemplo. Sí. Entonces, son fenómenos que aumentan el tema de la problemática que está conectada en parte con los elementos de la seguridad social. Yo no había visto esa parte desde ese punto de vista. Sí, pero y es cierto. Cuando tú analizas la seguridad social, sí. Aunque las adicciones no tienen directamente que ver, realmente, como la gente lo piensa, con la delictividad, porque es cierto que algunos tienen rasgos antisociales, tienen problemas de adicción y se meten en la delictividad. Pero ahí pasa un % que pudiera ser importante y que está vinculado con la seguridad ciudadana. Entonces, son fenómenos que tienen que analizarse, que tienen que atenderse y que están vinculados con la salud mental. Desde el punto de vista psicológico, la República Dominicana, como bien señalaba Ana Mercy, viene atravesando por situaciones muy convulsas que le han golpeado de una u otra manera. Un tema de COVID, 2 años, de un encierro obligatorio, de tomar medidas de distanciamiento para lo que es nuestra cultura, que es muy cálida, es muy afectiva, diríamos. Muy expresiva, si se quiere. Pero entonces viene conflictos geopolíticos que generan limitaciones económicas que estresan. Entonces, desde el punto de vista psicológico, una evaluación de la sociedad actual. Bien. Mira, importantísimo considerando que el día 10 fue el Día Mundial de la Salud Mental. Sí. Entonces, vemos un creciente auge de la problemática de la salud mental. Lo vemos en las consultas, en el orden tal cual como lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Depresión, trastornos vinculados con la ansiedad, abuso de sustancias psicoactivas, temas, por ejemplo, como la bipolaridad. Es decir, son patologías que están en auge y que son las que están llegando a los proveedores de salud mental. Ahora, ¿qué nos ha preocupado seriamente en eso? Que todavía no vemos dentro de la seguridad social los cambios que deben de darse para que haya un giro de esa cohibición que ha habido a las coberturas de los problemas de salud mental. Ya eso debe de resolverse, porque lo preocupante no solamente es lo creciente del problema, es el acceso. O sea, no hay, la seguridad social no da cobertura. No te da la cobertura. No, por ejemplo, en segundo nivel de atención para internamiento, no está disponible para ti en salud mental, para una atención en crisis, para una hospitalización, no está disponible lo que está disponible para una persona que tenga un problema cardíaco, renal, por ejemplo, pulmonar. O sea, que la seguridad social no ve la salud mental como una enfermedad. El cerebro está fuera. No. Es decir, que tú ahora mismo caes en crisis relacionado con una patología, un cuadro maníaco propio de la bipolaridad, por ejemplo, y caes en crisis. Y el seguro te dice que lo que hay en bolsa, por ejemplo, el 1 millón o los 2 millones, esa cobertura del 80% más honorario médico psiquiátrico, más tema de medicación, eso no está previsto dársete. Eso tú lo tienes que pagar tú de tu dinero. Tienes que pagar. Y entonces, ¿ha habido un aumento en cuanto a las afecciones? No digo yo si un aumento o un reconocimiento de parte de la sociedad de la enfermedad que acude a buscar ayuda. ¿Sí? Es decir, la gente está consciente y necesitada, pero la opción que se le está dando a muchas personas es amarrar a su pariente en el patio. ¿Cómo? Encerrarlo en una habitación, encadenarlo. Porque cuando hablamos de tener menos de 100 camas para 11 millones de habitantes dentro del sistema de salud pública, cuando estamos hablando de menos del 1%. ¿Dónde se atienden a los pacientes con problemas mentales? Por ejemplo. Porque hay muchísimos pacientes que andamos en la calle normal y merecemos un chequeíto. Que no sí, no se ría. Porque uno lo sabemos hasta el punto que están dentro incluso de quienes trabajamos la salud mental. No, pues esos son los primeros. Yo para ir donde un psiquiatra, que no te dé peinado. No, esos no son psiquiatras. A mí, por eso no voy yo donde el César Mella.
No, Yo no. quiero ir donde un psiquiatra que me Porque la demuestre. No, gente- pero usted sabe que César Mella es de lo que está No, bien alineado. yo amo al doctor Yo- César Mella, que no me ha podido Y yo le amarrar, aprecio que no mucho. me ha internado. No, eso es para que yo lo quiera. Y yo le digo, porque muchos dominicanos, por eso le pregunté lo de aprender, muchos dominicanos cuando nos hablan de visitar un profesional de la conducta, lo primero que dicen, yo no estoy Yo no loco, estoy loco. yo no estoy Porque loco. es la crianza, Daniel. ¿Qué te enseñaron a ti en tu casa? El psiquiatra es para los locos y no es así. Entonces, ha aprendido la sociedad dominicana la importancia de la ayuda psicológica. Hemos ido avanzando en ese sentido, porque yo te puedo decir, cuando expresé a mi padre el deseo de estudiar psicología, me dijo, mi hijo, vas a pasar hambre, porque aquí se visita el brujo y le hacen fila más que el psicólogo. Y realmente hemos visto un avance en la demanda del servicio de psicología, nos hemos ido educando. En algunos lugares falta educación, por ejemplo, en los lugares rurales todavía hay resistencia. Okay. El psicólogo no tiene esa demanda, incluso está más incorporado al sector educativo como psicólogo escolar. Que básicamente a la práctica privada. Pero hay que decir que hemos ido avanzando. Sin embargo, ante las situaciones que hemos vivido en cuanto al encierro, a la pandemia, a las crisis, todo lo que involucra, y que quizá la sociedad lo ha puesto de lado, yo quiero irme a la parte familiar. Es en los hogares que se descubre a los hijos con problemas, al esposo o a la esposa que de un momento a otro cambia y se puede entrar en una patología o en un trastorno. ¿Qué tan difícil se le hace a una familia reconocer que uno de sus hijos o uno de sus miembros tiene problema para llevarlo directamente al psicólogo o al psiquiatra? Sí. Mira, ahí todavía quedan los componentes de estigma, la gente se resiste, o más bien a verse en el marco de la responsabilidad de la problemática que se puede estar dando, porque a veces hay familiares que se resisten por el hecho de que ellos se cuestionan qué hice para que este problema se diera, cuando realmente las afecciones en el orden de la salud mental corresponden a elementos multifactoriales. No necesariamente tiene que ver porque nos divorciamos. Hay elementos de predisposición genética, psicosociales que inciden, hay elementos de vulnerabilidad muy personal, psicológica, que se desarrollan y se conjugan y generan el problema. Entonces, está la parte del estigma. Está también el hecho, por ejemplo, de tú encarar un tema ante el cual te genera la ansiedad porque te encuentras impotente ante el hecho de reconocer que hay una situación, pero ahora, ¿cómo yo resuelvo? Es decir, porque hay situaciones que cuando se te presentan, la facilidad de resolver te ayudan a tomar la decisión, pero eso significa, por ejemplo, entrar en un tema de consulta, de pago, ya eso crea cierta resistencia y posterga. Y está también la parte, por ejemplo, del acceso mismo, que si te lo dificulta, pues entonces la gente se rezaga en esa parte. Sin embargo, yo, doctor, quiero ir más profundo porque esa es una parte que se reconoce, pero hoy en día leer, ver a grandes psiquiatras convertirse en los mayores seguidores, en los mayores médicos que se siguen buscando el entendimiento. Me puedo referir a una española que está muy de moda, es María Estrap, algo así, y ella es la autora del libro de felicidad, de gente vitamina, es una gente a la que sigo en las redes sociales, y ella habla de esos vacíos existenciales que se crean como niños o creamos en la niñez y que se extrapolan a la adultez. Ese rencor muchas veces con el que muchos hijos crecen hacia sus padres, al padre que se va o a la madre que se convierte en abusiva y que cree que es una crianza actualizada. Muchacho tanto que fuñe y le da un palo. Hay un muchacho que no me oye y le da una golpiza. Y lo que vas creando es ese monstruo que después ella misma no puede domar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para, y le voy a tomar la pregunta, le voy a tomar el título a un libro muy famoso hoy en día, cuando ese dolor no es mío? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo descubrimos? ¿Cómo ayudamos a esos hoy niños que sufren eso,
que pasan la prueba de la adolescencia, que es difícil, y luego son adultos peores, iguales. Ahí es que está el tema cuando acabamos de decir que si una acción me produce lo que se llama disonancia cognitiva o conflicto mental, que es en el marco de que yo vulnerabilicé quizás a mi hijo, maltratándolo físicamente, o hablándole mal de su papá o hablándole mal de su mamá, y ahora ha desarrollado una patología que da como resultado que necesita la asistencia, muchas veces se posterga la acción porque yo me encuentro en el centro de esa responsabilidad. Ahora está la parte también de la ignorancia, porque muchas veces se ignoran los síntomas. Tú ves un muchacho que tú entras a su habitación y está perfectamente ordenado su cuarto. Los zapatos puestos por colores, la ropa puesta por tipo, y tú ves que cuando le mueven algo, esa persona se exaspera. Responde exageradamente al hecho de que le movieron de donde él tenía eso. Un psicorrígido. Una persona psicorrígida, posiblemente un trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, puede salir un miembro de la familia y decir, ese muchacho es muy ordenado. Sí, sí, sí. Entonces, igualito a mi papá. ¿Así era papá? Sí. Fue de él que lo heredó. Y ese es el error. Exactamente. Sin embargo, va progresando y luego cuando desarrolla bien esa patología, ya hay un problema serio. Igual con la depresión. A veces la persona se ensimisma, no tiene ánimo de compartir, de hablar, de salir por ahí. Y lo ven como una persona, qué sé yo, reservada. Sin embargo, tiene un trastorno depresivo que tú vienes a darte cuenta cuando ya no quiere salir ni a asearse, no se afeita, por ejemplo, o abandona el trabajo. Entonces, la ignorancia. Perdón, Daniel, para que no se quede en el aire. El nombre de la mismo. persona, de la profesional que dije, por si alguien quiere buscarla, es famosa en YouTube y en las redes sociales, María Roja Estapé. Es una psiquiatra española Ok. que se ha puesto de moda, primero porque ella es muy explicativa y segundo por los libros que ha escrito. Porque O sea, le dije la pregunta, pero el nombre se me... Entonces, Y gracias a Dios que no fue en la ducha que te acordaste, que fue aquí. Que fue Porque aquí. eso genera un resentimiento. Te metes contra, se me olvidó en el momento. En realidad me pasa muchísimo y con la gente es peor. Eso es para que tú veas los procesos inconscientes, que aunque tú no estás pensando aparentemente en el momento en eso, inconscientemente tú te llevaste ese interrogante hasta descifrarlo. sí, eso es Así funciona la mente. Pero lo lindo del Pero eso caso, funciona así porque no vivimos el presente. pero déjame decirte, escogemos todo en la vida casi sobre la base de procesos inconscientes, más que conscientes, que ese es otro tema. Porque el inconsciente es el que nos va a matar, Anoy. no es el consciente. Yo creo que hay algo consciente que nos va a matar más rápido. Al menos yo veo las redes como un feedback social. De cómo va la De sociedad. cómo va. Entonces yo quiero colocar, que el señor director nos coloque esta imagen de algo que yo estoy viendo muy recurrente en las Diantre, redes la sociales. de ayer me gustó también. ¿Tuvieron la de ayer? Entonces, por Que busca la del ejemplo, carrito chiquito. ¿qué es lo que está pasando socialmente? Porque vemos esta parte. Mira, esa es la más reciente. Esa es la más reciente, que por lo menos se ha colado en las redes. Pero ¿verdad? esa estaba, el chofer o el dueño del carro, ella está haciendo eso porque él está adentro y ella le quiere dar a él. Oye, entonces, Sí, mira, ¿qué es lo que- ella se mete y se cae. Pa, pero ella lo saca, ojalá el señor director lo lleve hasta el final, míralo ahí, el dueño del carro, ella va a darle Entonces yo digo, esta normalización de la violencia. que estamos viendo de la violencia a través de redes sociales, ¿qué es lo que está pasando ¿Y por socialmente? qué que le dan a los psicológicamente? carros? Yo tengo una preocupación. ¿Por qué a los carros? Bien, eso puede corresponder con varias, vamos a decir, hipótesis. A veces el carro está vinculado con a quién tú tuviste ahí, que tú sabes que yo no quería que estuviera, o es la vía por la que tú Sufre. sufres, Porque los transporta. hombres sufren y por los sobre carros. también- Creo que la mujer sobre entiende todo- que uno quiere más al carro. sobre Que a todo, ella. sí, es un desplazamiento ahí. Pero lo cierto es que el enfoque de la violencia aquí en el país se ha hecho mal y ya hemos llamado la atención sobre eso, porque cuando se habla de violencia de género, se está hablando de que el hombre agrede a la mujer por su género, por ser mujer. Exacto. Y realmente es una violencia social, Sí. una violencia entre géneros donde esté el elemento afectivo. Ok. Entre géneros, y ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Mire otro ahí. Mire otro. Pero también hay una violencia de la mujer hacia el hombre también, o sea, que es social.
Sí. Pero esa es psicóloga, colega suya. ¿Le puedo decir así que ella es colega suya? Sí, le puedo decir por la profesión y le puedo decir también que se han ido agotando los procesos, ¿verdad? A nivel De la entidad. A nivel de la entidad con respecto a ese caso. Porque no solamente está el tema Y ella está en el colegio de psicólogos. de la agresión, no está no está el tema de la agresión nada más. Está el tema del ejercicio sin exequatur, por ejemplo, que ir a los medios a ostentar de tener muchos pacientes y usted no está legal. Entonces ya nos comunicamos con la clínica donde estaba ejerciendo y se están agotando los procesos a través de la entidad de ética y disciplina para tomar en cuenta las sanciones Doctor, del lugar. Entonces, en tiempo. Santiago hay una Que que está también presa. de baratona, ¿ves? Sí, pero esa está presa. Que le van a conocer coerción y todo eso. O sea, ¿Es que es género? pero Ella abusó yo no de entiendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Es el punto, vuelvo a repetir, del enfoque de la violencia, donde la parte de la relación como tal, el conflicto en el orden de lo afectivo, es lo que debe de vislumbrarse más que el género como tal, en ese sentido. Ya lo hemos visualizado. Y la violencia verla en sentido general, intrafamiliar. Esos son los enfoques que hay que darle a los temas de violencia en este país. Doctor, llegamos a la parte final, pero no quiero irnos sin unas imágenes de Fiona, y no la de Truck, sino Fiona, el huracán que pasó por aquí, que usted trajo con alguna intención de que conociéramos un punto en específico. Sí, bueno, le puedo decir a nivel del Colegio Dominicano de Psicólogos y en lo que es su rol social, que estuvimos trabajando y haciendo operativos en Higüey vinculado a el impacto de Fiona en la población y ha quedado pendiente, y usamos este medio para hacer los llamados, que las personas que fueron abordadas inicialmente tienen a través de nuestros núcleos y comités provinciales las alternativas de ir a recibir la asistencia sin que eso le tenga coste. Este operativo nosotros lo hicimos en coordinación con el Sistema Nacional de Salud, nos pusimos de acuerdo y actuamos como entidades conjuntas preocupadas por este fenómeno. Y queremos hacer el llamado. Buena iniciativa. Queremos hacer el llamado para que la gente se sienta en la confianza de recibir la asistencia de una manera gratuita. Doctor, me voy a atrever públicamente en el segundo que queda a hacerle una propuesta. Ojalá que eso que ustedes hicieron con Fiona pueda ser una alternativa para aquellas personas que tienen trastornos de violencia y que de alguna manera en barrios, en nivel o alta sociedad, se comience de manera gratuita, a ver si muchas personas dejamos de ver las desagradables imágenes de violencia que hoy podemos mostrar a través de los medios de comunicación. Abran eso gratis, aunque sea un día a la semana, y ustedes verán que van a contribuir bastante en nuestra sociedad. Bueno, nosotros estamos alineando nuestros recursos humanos. Sabemos que no es fácil a veces ciertas solicitudes porque implica que realmente el garante de la salud es el Estado y que nosotros demandamos que las ARS, por ejemplo, que tienen tantas ganancias, que sea desde ahí que venga el cambio para que sea posible que yo te dé la asistencia bajo una cobertura y no tenga que, ¿verdad?, del tiempo que yo tengo, hacerlo gratuitamente. Sin embargo, está la disponibilidad para hacerlo. Por ejemplo, hoy se va a hablar de, por ejemplo, los montos con las ISARRIL y las ARS, los montos que son pertinentes para las coberturas, porque es que 300 pesos para un psicólogo. No, las ARS... Para una hora. Esa es mi mayor preocupación, que vamos a tener que esperar la ARS. Ojalá que ustedes puedan... Nosotros estamos haciendo el trabajo y estamos poniendo todo nuestro empeño para dar ese tipo de asistencia, pero debe de ser equitativo, debe de haber. Gracias, doctor. El compromiso de volver pronto, hablemos del inconsciente, del subconsciente y del consciente, ¿verdad? Que es un tema sumamente... ¿Sí lo dije bien? Muy interesante. A mí me apasiona, me gusta. Bastante. A ustedes, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, nos vemos mañana. Nosotros seguiremos en el inconsciente aquí. es el que relaciona.